cuando le dicen, no, es que mi hijito todavía no está lindo y mi hijito tiene 50 años, ¿no? Y no está listo, nunca está listo. Bienvenidos a un episodio más de Cambio de Mando, el único podcast en el Ecuador donde hablamos de empresas familiares, gobierno corporativo y directorios. Voy a dar paso a Jonathan para que presente a nuestro invitado. Bueno, muy buenas tardes. Tenemos el agrado hoy de tener con nosotros a Diego Alejandro Jaramillo. Él es director general del IDE Business School. Un cordial saludo a todos, muy complacido de estar aquí con ustedes compartiendo. Muchísimas gracias, Diego Alejandro, por acompañarnos. Bueno, yo soy ex-IDE también, por eso tenemos el gusto de conocernos hace muchos años. Y Diego Alejandro, este podcast está direccionado obviamente a que la audiencia pueda conocer de ti, en este caso de tus hobbies, de cómo eres en la vida personal, y después entraremos un poquito en esa experiencia profesional de trabajar con empresas familiares, en directorios. Entonces, no sé si nos puedes comentar un poquito. Sí, mi vida, mi trayectoria académica es un poco particular porque yo empiezo estudiando medicina y en poco tiempo me cambio, me gradúo de idiomas, me voy a Estados Unidos a hacer una maestría en literatura latinoamericana en la Universidad de Massachusetts. Estando en UMass me contratan de profesor y ahí empiezo mi vida académica sin darme cuenta. Y estando allá hago un doctorado en Historia del Arte en la Universidad de Harvard. Entonces, digamos que mis hobbies iniciales se convirtieron en mi formación académica, que no el arte, la literatura. Yo soy escritor, tengo 19 libros, tengo novelas, cuentos, poesías, libros de investigación, libros de familia. Entonces la vida mía es alrededor de esos temas, ¿no? De escribir, me levanto muy temprano en las mañanas, hago deporte, monto en bicicleta, troto. No sufro de estrés, fíjate que tengo mucha... ¿Cuál es la fórmula para no sufrir de estrés? La fórmula es enamorarte de lo que haces. En todo es que te levantas por la mañana y estás enamorado de tu vida, te sientes feliz, te sientes a gusto. Hay que tener equilibrio. Yo estoy trabajando mucho en ese tema ahorita, entonces siempre le recomiendo a los ejecutivos jóvenes, sobre todo, tienes que buscar cómo enamorarte de lo que haces, porque así cada minuto del día tiene sentido. Por supuesto. Y Diego, cuando retornas al Ecuador, ¿con qué te encontraste? Yo soy colombiano. Yo trabajaba ya para la Universidad de Massachusetts y estaba haciendo el doctorado y me envían a promocionar la universidad por 4 meses y llevo 28 años. O sea, me gustó tanto el Ecuador que adelanté el matrimonio con mi novia y nos vinimos a vivir acá. Pensamos que iba a ser temporal. Pero ya tengo hijas guayaquileñas, enamorado del Ecuador, así que me motivó a quedarme, que había mucho por hacer, había muchas oportunidades, a pesar de que tengo ese corazón artista, me gusta mucho el mundo de la empresa, me gusta mucho el mundo del talento humano, y comencé a encontrar que había consultorías, que había necesidad en las empresas, por ahí hubo dolarización, entonces también hubo un cambio en el esquema que se llevaba en ese momento. Entonces, el Ecuador sigue siendo un país de oportunidades. El Ecuador sigue siendo un país donde hay mucho por hacer y donde la gente tan buena pues, te abre los brazos e invita a quedarte. Y en este contexto, Diego Alejandro, ¿cómo ha sido esa experiencia de entrar ya como director general en IDE Business School? Yo vengo de ser rector de la Universidad de Hemisferios 10 años. Entonces, digamos que ya había esa gestión administrativa, pero hace 23 años que soy profesor del IDE. Yo fui primero profesor del IDE que de Hemisferios. La universidad de la que paraguas el IDE, ¿no? El título de usted ha salido con el sello de la universidad. Entonces es un desafío administrativo, pero en cambio era encontrar una institución muy sólida, donde han pasado grandes empresarios por ahí. Todas las grandes empresas del Ecuador tienen un graduado del IDE. Y es ver cómo la institución sirve de plataforma, cómo el IDE Business School es la plataforma para lo que se nos viene. Se nos viene un gran desafío, no solamente como país, sino como empresarios. Vamos a tener que navegar unas aguas que se adelantó la turbulencia. Todos pensamos que después del 2030 íbamos a tener que gestionarlo, pero ya el mismo Harvard Business Review nos dijo que para el 2027 la curva se vuelve exponencial, la curva de la inteligencia artificial. Entonces, pues, ese es el desafío más grande.
que encontré. Aprender a convivir con la inteligencia artificial en actividades operativas, administrativas e inclusive en toma de decisiones. En todo, porque es que hasta las finanzas se están manejando con inteligencia artificial. El tema es que en los países del primer mundo se calcula que al menos el 60% de puestos va a ser reemplazados. En el tercer mundo va a ser el 15 o el 20%, pero eso no es bueno. Eso significa que la brecha es todavía más grande. Entonces uno siente un montón de empresarios y les pregunta qué están haciendo con la inteligencia artificial y todos te responden sí, ChatGPT. Están utilizándolo como un Google. Hombre, esto va a ser potenciar nuestra inteligencia 7 veces, 8 veces, ¿no? Entonces sí, es un desafío de alfabetización, ¿no es cierto? Si cabe el término, pero también es un desafío de cómo vamos a preparar las empresas para que no haya que despedir gente, sino más bien aprovecharla. Aprovechar el talento, justamente. Diego Alejandro, en este contexto, ¿cuál es el futuro de IDE Business School por tu gestión? ¿Qué visión le quieres dar? Sí, yo estoy muy consciente de que he recibido una institución muy sólida, muy fuerte, con mucho prestigio, pero también sé que estamos enfrentando unos cambios muy potentes. Esos cambios ponen a la persona en el centro, con lo cual el IDE se vuelve protagonista con su ideario. Y el IDE había sido concebido así. Entonces necesitamos líderes que aprendan a convivir con el cambio, que aprendan a convivir con la incertidumbre, pero sobre todo que tengan propósito, que entiendan que el objetivo principal es que tenga sentido lo que hace cada organización. Entonces, a través de nuestra metodología, que ustedes la vivieron a fondo durante mucho tiempo, los torturamos, el método del caso, pero también los valores, ¿no? A profundidad de la ética, formar personas entendiendo que esas personas tienen también un objetivo de vida, entender como nunca a la persona. Nunca en la historia de la humanidad se había sentado gente tan distinta en la misma mesa como hoy. Tal cual. Y Diego, cuéntanos un poco, ¿cuáles piensas que fueron los factores que se tomaron en cuenta para que tú estés liderando hoy por hoy el IDE Business School? Probablemente una gran equivocación. Yo creo que es la parte humanista, ¿cierto? Se están necesitando personas con más visión de la gente, con dominio de las competencias, con capacidad de transformación de personas, más que de los números. O sea, ya ese empresario numérico que teníamos hace 15 o 20 años, donde el perfil para entrar a una EMBA, ¿cuál era? Ser financiero, saber de números, ser ingeniero comercial. No, ahorita es una persona que entienda de transformación de personas, y creo que esa fue las competencias que vieron en mí. Excelente. Y en este contexto el podcast habla de este cambio generacional, ¿no? La sucesión, el cambio de mando. Y en las empresas familiares justamente este cambio generacional trata sobre las personas. ¿Cómo, en tu experiencia, cómo ha sido poder aportar a las empresas, a las familias empresarias en este cambio y en esta sucesión? Sí, lo más difícil es convencer al fundador o a la cabeza de que la generación que viene atrás está lista. Y cuando le dicen, no, es que mi hijito todavía no está lindo y mi hijito tiene 50 años, ¿no? Y no está listo, nunca está listo. Entonces lo primero es establecer métodos de buen gobierno corporativo. Hoy como nunca se necesita mucha solidez, mucha estructura, protocolo, estatutos sólidos, procesos sólidos. Formalidad. Pero también entender que tienes esos 3 espacios tan potentes en las empresas familiares, en las familias empresarias, la propiedad, la familia y la empresa como tal. Eso no se puede separar. Pero también formar a aquellos miembros. Me estaba preguntando por la sucesión y uno siempre apunta a que se formen para reemplazarme. Pero dentro de mi familia empresaria, hay chicos o chicas que no les interesa estar en la empresa, pero que debo prepararlos también porque son accionistas. Entonces, mi niña bailarina o mi hijito pianista no se puede acercar a la empresa, y cuando tiene que ir a una junta empiezan a patalear. Entonces, la sucesión es formación. Me preguntan en qué momento se empieza a formar. Desde que nacen, siempre. Yo tengo que formar al de 25 años que está estudiando en Estados Unidos y al de 4, llevándolo a la empresa que conozca, sintiéndose muy responsable de que por su empresa pues se alimentan un montón de personas,
pero también de la responsabilidad social que tienen con el país. Y topaste un tema súper importante que es el gobierno corporativo. Desde el lado de la academia, hoy por hoy, nosotros sentimos que tiene una importancia crucial, pero ¿cuáles son los esfuerzos que ustedes están haciendo para darle la importancia que da? Tocaste un punto crucial. Sin formación es muy difícil enfrentar los desafíos que se vienen. La gente tiene que formarse. A uno le preguntan en qué. Pues hombre, hay que formarse en saber administrar una empresa. Necesariamente un MBA, un EMBA, un MINT te forma, te da nociones de dirección. Los directivos tenemos una responsabilidad muy grande. Si mi negocio fuera un avión, yo no podría entregarle el mando del avión a mi hijito sin que sepa volarlo, porque no solamente estrellaría mi patrimonio, sino que mataría a un montón de gente. Eso es dirigir una empresa. Entonces hay que formarlos en diferentes etapas de la vida. O sea, nosotros tenemos el MIM, que es para los recién egresados, el MBA para los que están en la mitad y el EMBA para los que ya tienen. Justo eso iba para los mayores. Somos ex EMBA, pero no entendía bien el MIM. ¿Cuál era el MIM? El MIM, el Master in Management, es para chicos que se acaban de graduar o que apenas están comenzando a emprender o están comenzando a hacer su carrera en el mundo, entonces no tienen experiencia. El MBA es para aquel que ya está arrancando, ya está creciendo, y el EMBA es para los que ya están tomando decisiones gordas y en serio, ¿no? Y en este contexto del cambio de mando, hablábamos de que lo más difícil es cambiar o tal vez esa mentalidad del fundador, obviamente. Y en ese espacio, ¿en cuál ha sido tu experiencia en poder, cuánto dura ese proceso de sucesión? Porque tú decías, tenemos que empezar desde los 4 o 3 años a involucrarles, pero ya en un proceso formal de sucesión, ¿cuánto tiempo crees que puede durar? Es muy difícil hablar de tiempo porque hay ejecutivos más maduros que otros. Hay chicos de 25, 26 años que son tan listos, ya están sí, y tiene gente de 40 años que todavía le falta experiencia. Si se sigue ¿cómo es un buen proceso dentro de una empresa familiar? Un buen proceso es entender lo que es una empresa familiar. No significa que es la caja menor de la familia, tampoco significa que por tener el apellido del fundador yo tengo derecho a trabajar ahí. Son reglas claras. ¿Quién trabaja en la empresa familiar? Los mejores. Si concursa el de la familia con alguien de afuera, pues gana el de la familia si empatan, pero ahí trabaja el mejor. Entonces, una sana competencia. Una sana competencia, pero la primera conciencia es te tienes que calificar para trabajar aquí. Y tienes que empezar dentro de la empresa a crecer. Yo no aconsejo nunca en las empresas familiares que empiecen de muy abajo, porque el apellido pesa mucho. Entonces un chico, aunque lo pongas en bodega, va a ser el hijo del dueño. Pero sí, que empiecen con pequeños mandos, que vayan conociendo, que vayan creciendo y que el crecimiento sea orgánico. Entonces no hay un tiempo, pero yo creo que es el proceso de un directivo dentro de una organización que tiene que ser al menos 10 años, ¿no? Ya un proceso de 10 años. Sí, de madurez. Sí, no hay una fórmula mágica, ¿no? Han venido invitados, nos han contado que han tenido experiencias saliendo, es más, de sus organizaciones familiares, ganan experiencia, regresan a la organización y siguen su camino. Eso recomiendan los protocolos de los familiares, son 2 años fuera. Trabaja 2 años fuera y vuelve con el riesgo de que se quede afuera. ¿No es cierto? Le vaya súper bien. Pero yo creo que un papá responsable siempre va a decir, bueno, ¿qué queremos los padres? Que los hijos sean felices. ¿Va a ser feliz dentro de la empresa? ¿Le has vendido que la empresa es buena para trabajar o le has vendido todo lo contrario? Porque te encuentras con chicos que dicen, yo he visto pelear a mis tíos toda la vida, yo no quiero trabajar allá. La verdad. ¿Y qué piensas al respecto de los famosos family office? Por lo general es como una caja de ahorros, si lo hablamos de forma simple, quitando los tecnicismos, donde se va guardando dinero para posibles proyectos nuevos. Y en ese contexto se puede involucrar esos nuevos gustos tal vez a la nueva generación que no le guste el negocio principal, pero puede traer un proyecto importante, invertir, no sé. El family office es un acto de responsabilidad realmente. Lo que pasa es que aquí ha costado mucho montarlo, todavía hay mucho recelo. De hecho, lo que se está viendo afuera, y esto lo hago como un paréntesis, es que se junten los family offices y monten unos monstruos, una gran acción de más de $1.000 millones en Centroamérica. Acabo de llegar de Panamá, de un congreso de empresas familiares, y lo que estaban eran los multifamily offices.
Entonces, eso te da fortaleza, pero te permite también, sin salirte del core de tu negocio, permitir que haya inversiones en otras áreas, ¿no? Exacto. Entonces, hay reglas, yo te puedo poner de regla, te apoyo en lo que tú quieras, menos en que me hagas competencia, ¿no? Pero por ahí tienes, como se ha visto aquí en el Ecuador, herederos o hijos de empresas familiares que montan negocios y les va muy bien. Entonces, yo creo que es interesante porque se ve el patrimonio desde otra óptica, se protege el patrimonio, permite que las otras generaciones tengan apoyo sin necesidad de que exista la condición de trabajar. Y yo topaba el tema, Diego Alejandro, porque a la larga esto también es una herramienta bastante importante para garantizar la sostenibilidad. A la larga las empresas que son dinámicas y que están buscando siempre innovación, nuevos negocios, son las que van a permanecer más años. Entonces, no sé qué piensas al respecto. En el Ecuador, la mayoría de las empresas familiares se acaban en la tercera generación o se venden. Tal cual. 15 años después. Sí, hay excepciones, hay empresas que lo hacen muy bien, pero aquellas que han sobrevivido son esas que lo han hecho bien. Y hacerlo bien no significa haber hecho solamente bien el negocio, sino cómo he formado la familia, qué reglas he puesto para que la familia forme parte. Porque al final de cuentas, por muy románticos que seamos, lo que queremos es sostenibilidad económica, ¿no es cierto? Si la empresa da plata, la mayoría de los todos le da más feliz, todos estamos felices. Pero cuando estás hablando de que yo quiero que mi empresa dure 200 o 300 años, como las grandes empresas familiares en el mundo, tengo que trazar unos lineamientos muy, muy, muy fuertes y muy potentes. Es un acto de responsabilidad. Es una herramienta. Diego Alejandro, bueno, a nuestros invitados siempre les pedimos un consejo para nuevos directores. Aparte de estudiar en el IDE, ¿qué consejos tú les podrías dar para que sean unos directores responsables y enfocados? El primer consejo es formarse. Y formarse no solamente significa tomar una maestría del IDE, sino también leer muchísimo. Un empresario hoy en día, no importa la edad que tenga, debería mínimo leer 30 páginas diarias, de todo, ¿cierto? No solamente la literatura universal que te enseña muchísimo. Yo a mis estudiantes les recomiendo una lista de libros donde están los clásicos, de hábitos atómicos hasta los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. También les digo, tienen que leer Crimen y Castigo. Ese es el principio de la psicología moderna. Una persona que lee es crítica, pero una persona que se forma continuamente es una persona que está al día. Entonces, el primer consejo es ese. El segundo consejo es que hay que ser muy humildes. El liderazgo hoy en día es de servicio. Ya ese jefe en la torre de control dirigiendo la orquesta ya no sirve. Ahorita sirve el empresario que se tira al piso y dice, yo soy la alfombra para que pasen las otras generaciones. Es una dosis de humildad y hacer equipos. Si no haces equipos, si no tienes en cuenta gente joven, si no tienes equipos de trabajo eficientes, multigeneracionales, con diferentes competencias, ningún negocio sale adelante. Excelente, qué gran consejo, Diego Alejandro. De mi parte, ya cerrando este podcast, quiero agradecerte mucho primero por la apertura y la confianza de podernos visitar el día de hoy y compartir tus experiencias. Siempre nos nutre. Nosotros siempre ya estamos en este tema de empresas familiares, gobierno corporativo algunos años, pero nunca se deja de aprender. Y como asociación te damos las gracias por habernos acompañado el día de hoy. Es un gusto estar con alumnis. Qué gusto. Gracias, Diego Alejandro. Yo, de mi parte, me llevo muchas buenas enseñanzas hoy día. Te agradecemos por este tema y porque el IDE Business School obviamente fomenta este tema empresarial donde los empresarios, los mejores empresarios se han formado ahí. Estoy de acuerdo. Muchas gracias. Encantado de estar con ustedes aquí. Gracias, Diego Alejandro. Y gracias a la audiencia.